Bienvenido al podcast Emprende un día a la vez, donde hablamos del camino que hacemos al emprender, tips y herramientas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprende un día a la vez. Estamos muy contentos, como siempre, de acompañarte en este nuevo episodio. Jaime, bienvenido. Hola, hola Caro, buenos días, aquí estamos, otro episodio más, ya pierdo la cuenta, así que eso es rico por un lado, no sé si vamos el 12 o 13, pero da hartas ganas de seguir cuando veis que ya tenéis varios capítulos y al parecer le está gustando, así que bien contento, vamos nomás, ¿qué vamos a hablar hoy día? Si eso es lo importante. Sí, hoy día vamos a conversar un tema que va un poco más allá de ser solo emprendedor o trabajar en una empresa, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación está presente en todo lo que hacemos y queríamos hoy día repasar algunas cosas que consideramos que son importantes, tanto si eres emprendedor como si trabajas en una organización. En tu vida profesional, la importancia de la comunicación. Es clave, o sea, si no te comunicas bien, puedes tener muchas dificultades, tanto para conseguir lo que necesitas, para venderle a tus clientes, para comunicarte adecuadamente con tus superiores, en el caso de una organización. Entonces, vamos a conversar algunas cosas que son relevantes en cuanto a esta habilidad de comunicarse efectivamente para tu éxito profesional. Y me gustaría partir con algunas cosas, algunos elementos que son importantes que desde lo que trabajamos nosotros con mis clientes que trabajo, tienen que aparecer para poder comunicarse mejor. Y el primero, yo creo que uno de los básicos tiene que ver con la escucha activa. Y cuando hablamos de escucha es realmente poner atención en lo que dice el otro, en realmente estar con el otro. Y aquí hemos hablado también en otros capítulos del estar presente en el momento, con algunas herramientas, el poder estar con el otro y poder conectar genuinamente, el poder poner la atención, el poder fijarnos en los gestos, en la forma en la que habla, en lo que dice y en lo que no dice, que eso significa escuchar activamente, no solo poner atención como el oído, sino que poner atención con todos los sentidos. Y para poder poner atención con todos los sentidos, debemos ser conscientes de aquello que escuchamos, de aquello que no escuchamos, del cuerpo y de las emociones. Y eso solamente se logra con práctica, ¿ya? No es como que yo diga un día, oye, voy a escuchar atentamente y me doy cuenta que no me funciona, sino que más bien es un proceso, que tengo que ir avanzando a poco. Y también pensar que tenemos muchas interrupciones en el mundo moderno. Antes uno a lo mejor se podía sentar a conversar con alguien y no había una interrupción constante. Sin embargo, ahora está el teléfono, está el internet, está esto de que estamos súper conectados, pero a la vez esta conexión como humana se pierde un poco. Yo creo que a lo mejor te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado desde los dos lados, que yo a veces estoy hablando con alguien y está con el celular eh, y te está diciendo, no, si te estoy escuchando, no sé qué tan real sea. Yo igual he estado y me doy cuenta y cuando yo lo hago consciente puedo decir, ok, dejo el teléfono de lado. Y son acciones, pequeñas acciones que yo puedo hacer para poder tener mejores conversaciones, mejor comunicación con el otro. Yo creo que ese es el primer elemento en un proceso comunicativo, el escuchar y estar atento con el otro. Y pasa en muchas organizaciones que el jefe o el líder en el que está a cargo no está muy atento a lo que pasa a su alrededor o te atiende mirando y está haciendo escribiendo o está haciendo otra cosa y está conversando contigo. Esto de ser multitarea no funciona para la escucha activa. No sé ahí si tú quieres comentar algo. Sí. Sí, estaba pensando cómo lo aplico o cómo lo hemos aplicado en los emprendimientos, porque, claro, uno piensa en el emprendimiento, uno empieza y empieza solo, entonces uno piensa que la comunicación tiene que ver con dos, pues. Sabemos que el proceso comunicativo tiene que haber dos, al menos dos, pero yo creo que también es aplicable porque uno cuando empieza el emprendimiento, claro, uno habla consigo mismo, pero yo diría que la aplicación que uno debe darle a la comunicación en ese caso es que uno debe estar constantemente analizando y reflexionando para uno mismo el camino que está siguiendo con su emprendimiento. Entonces, un ejemplo claro es, a veces tú empiezas una empresa, un negocio, pero al cabo de unos meses
como que pierdes de vista cuál era tu misión, cuál era tu propuesta de valor. Entonces, no sé, dijiste que ibas a poner una venta de productos de belleza, pero al poquito andar resulta que estás vendiendo otro tipo de productos. Entonces, es porque dejas de estar constantemente pensando y hablando contigo sobre lo que estás haciendo en ese negocio. Entonces, ahí pensaba en cómo aplicar lo que tú dices, porque me dejo muchas veces llevar por el entorno, por lo que está pasando en el mercado, por lo que me dicen, incluso muchas veces, pero es importante tener esa conversa con uno y decir, no, oye, hice este negocio por esto, esta es la problemática que iba a solucionar, esta es la propuesta de valor, por lo tanto me estoy desviando de ese camino y eso permite que en algunos casos tú puedas eh, volver a esta senda, corregir ciertas cosas y mantenerte en ese camino por el cual tú entraste y empezaste a ese negocio. Entonces, esa aplicación quería darle por el lado del emprendimiento, uno de las aplicaciones y sí, pues estoy de acuerdo con lo que dices tú, que para poder comunicarse tienen que haber ciertos requisitos, ciertas condiciones para que esa comunicación sea efectiva. En la empresa lo vemos más, pues, o sea, cuando uno trabaja, cuando uno es empleado, tú te das cuenta, también lo mencionábamos, pasa que si tú no estás constantemente conversando con tu equipo, conversando con tu jefatura, se pierde el mensaje inicial y empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar y te das cuenta que estás haciendo cosas, por ejemplo, que no te las habían pedido. O pensaste que te habían pedido hacer la tarea de esta forma, pero cuando trabajaste 2 meses y le fuiste a mostrar a la jefatura, te dijo, no, yo no quería eso. Y fue porque te separaste 2 meses sin comunicarte y eso provocó que tú entendieras otro mensaje del que te habían dicho. Entonces, yo diría otro tips ahí para la comunicación es algo constante. No es que conversamos hoy Sí. y no volvemos a conversar en un tiempo largo. No sé si por ahí va por lo que tú piensas. Sí, absolutamente. En el fondo la comunicación es un proceso que va generando nuevas cosas, ¿ya? Desde el coaching ontológico hablamos de que genera nuevas realidades. El que yo diga o no diga algo te genera una realidad. Entonces, es un proceso que va aumentando, que va creciendo, que se va construyendo en el tiempo. Y pensando en eso que tú me decís de los pedidos, yo creo que hay algo que es súper importante. Cuando yo he hecho talleres a veces con personas de empresa, uno de los puntos más difíciles de tratar o de algo que genera más problemas tiene que ver con los pedidos. El cómo pido algo, el cómo recibo, el cómo doy este feedback de vuelta. Y algo que tiene que ver con el lenguaje. Oye, lo pido y digo, oye, entrégame un informe, no digo cómo quiero el informe, no digo qué espero del informe, no digo, solo lo pido, oye, haz esto. Y la persona va a suponer, y entonces entramos en este ámbito de las suposiciones, lo hago como yo creo que es, lo entrego y me lo entregan y digo, oye, es que esto no era lo que yo quería. Pero no me preocupé de ser claro, decir, quiero esto, y lo mismo cuando yo ofrezco la ayuda. Y otra cosa que también tiene que ver con el lenguaje, se da mucho, no sé si en todos los ámbitos, pero cuando te dicen, oye, necesito esto, y tú le preguntas, ya, ¿para cuándo? Para ayer. Eso de generar esta presión innecesaria lo encuentro terrible y tiene que ver con el lenguaje. Lo más pronto posible. ¿Qué es lo más pronto Eso. posible? Lo antes posible. Entonces empiezas a generar Sí. un espacio de suposiciones entre las personas que te genera y te puede generar estrés, te puede generar incomodidad, porque a lo mejor lo más pronto posible para mí son 2 semanas. Y eso es lo más pronto posible que te lo puedo entregar. Pero tú estás pensando quizás en 2 horas. Entonces empezamos a entrar en este ámbito de que la comunicación empieza a quedar a los supuestos y eso empieza a generar problemas. Entonces, ojalá, si yo tengo un rol de liderazgo, de líder, de jefe, el ser claro, específicamente, por ejemplo, en las peticiones. Oye, ¿para cuándo lo necesito? Para el lunes, a las 8 de la mañana. A esa hora lo necesito. De Y hecho, así. me acordé de una herramienta súper útil, así que para que quede aquí como tips también, en una de las empresas que trabajé, eh, se usaba este tema en el correo. Se implementó que cada correo tenía que tener una estructura.
Y Ujú. yo de hecho la utilizo de ahí para adelante. Entonces la estructura tenía que ser ni siquiera el típico hay algunos que empiezan con esta frase, no sé, buenos días, estimado Juan, estimado Pedro, primero que todo te saludo o antes que todo haberte saludado. Entonces empiezan ya con una frase que aquí se elimina, sino que es hola Juan, hola Pedro, hola Jaime, hola Caro. eh, Después un segundo reglón que diga te pido y se usa la palabra el verbo te pido, favor, te pido que me envíes, o sea, la acción, que me envíes la planilla tanto o el documento tanto o que hagas tal cosa. O te pido que me digas tu disponibilidad para reunirnos. O sea, le dices la acción en la segunda frase. Pedido, Y claro. la tercera frase, tú hablas del plazo. Y le dices, esto, por ejemplo, Juan, estimado Juan, hola, te pido me envíes la planilla Excel con los costos del mes anterior y en la última frase es, esto lo necesito yo máximo para el día miércoles tanto. Avísame si es posible o ofréceme tú un periodo, un periodo que a ti te sea conveniente. ¿Cachai? Entonces, en tres frases, tú en el correo puedes ya dejar clarito periodo responsable y una comunicación súper directa. No sé si Sí, tú no, la súper has bien. vivido Yo también. creo que está súper bien aplicado el tema de los pedidos desde el lenguaje, porque algo que falla comúnmente es el tema del tiempo. No le pongo tiempo a lo que necesito. Entonces, creo que de esa forma evitas muchos malos entendidos. Y yo creo que eso es súper importante. Cuando pensamos en comunicación, yo creo que tenemos que apuntar a que los malos entendidos sean o cero o mínimo. ¿Ya? Es como, siempre vamos a tener puntos de vista distintos, yo creo que eso entenderlo también es importante. Somos seres humanos que tenemos historias diferentes, pensamientos distintos, nos criamos diferentes experiencias de vida, entonces sí vamos a tener cosas diferentes. Y también tenemos que procurar que esta comunicación pueda ser fluida. Dime, De hecho, Jaime, iba a comentar. si tú pensáis en la estructura que yo te hablaba, también es aplicable a la conversación. Basta con sacarle tanta formalidad como el correo, pero en una Claro. conversación uno debiese tener ese tipo de cosas también. O sea, al menos conversar sobre un entregable, o sea, definir, porque muchas veces tú conversas sobre algo que quieres, pero nunca terminas diciendo si querías una planilla, si querías un informe, si querías solamente disponibilidad para reunirte. Cuesta decir la acción. Y después lo otro que cuesta es lo que tú decías, ponerle un plazo, o sea, pero no decir lo antes posible o decir, mira, cuando tú puedas. No, sino es, y ahí hablamos, de hecho, en el episodio anterior hablamos de negociación. Ahí tú aplicas también las reglas de negociación y dices, mira, yo lo necesito para el miércoles, pero dime tú. Entonces el otro va a decir, no, yo puedo recién el viernes. Chuta, no puedo el viernes muy tarde. Y si lo hacemos el jueves en la mañana, ¿te parece? Y vais negociando. Entonces vais aplicando otras técnicas, pero esta misma estructura que hablamos de un correo, tú lo puedes tener también cuando te comunicas con tu equipo. Y eso ayuda porque el que está recibiendo ese mensaje entiende súper bien lo que tiene que enviar, lo que tiene que hacer, la acción, y se lleva también un plazo. ¿Cachai? Entonces, eso por lo menos me sirve mucho, tanto para conversaciones como para cosas del correo, que es una herramienta bien utilizada. Claro, y el correo en muchas organizaciones es el medio oficial de comunicación, entonces es importante el poder hacerlo adecuadamente. Y yo creo que, y al revés también, porque a veces pasa que, oye, tengo un jefe que me dice, hoy tengo ganas de hacer esto, acá, y como que divagan a veces y no son concretos en decirte, oye, necesito tal cosa. Y ahí uno puede tomar la acción de decir, ya, voy a clarificar, ya, ¿qué necesita jefe? Ya, tal cosa. ¿Para cuándo lo necesita? Y yo mismo hago esta estructura desde mi lado, desde el poder recibir la mejor información posible. No quedarme con que el jefe tiene una idea, que tiene ganas de hacer algo y no preguntarle. Yo creo que a veces igual ahí, quizás por inexperiencia, oye, a lo mejor mi jefe se va a enojar, pero voy a preguntar. O sea, el poder ir haciendo este espacio hasta que él se acostumbre a decirme, necesito esto para tanto, porque a lo mejor no está acostumbrado. Yo creo que también Claro. debemos tomarlos desde el otro lado en esta iniciativa que yo siento que igual afecta en el De contexto hecho, comunicativo. te iba a comentar que en el caso como tú mencionabas también, y yo creo que también lo debes hacer en nuestros clientes, nosotros que ofrecemos, por ejemplo, servicios de analítica de datos y que tiene que ver muchas veces con un sistema, con un software, nosotros tratamos de que cuando el cliente nos dice qué es lo que necesita, él siempre empieza a hablar de una manera muy amplia, muy vaga.
No, es que yo quiero gráficos de mi gestión, entonces, pero después empieza a hablar, sí, pero es que lo que pasa es que la verdad que yo no tengo los datos bien ordenados, entonces al final lo que necesito es un sistema que me lleve las transacciones. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos una hojita que le llamamos hojita de levantamiento de requerimiento y hacemos lo mismo. Le vamos haciendo preguntas, muchas preguntas, unas 10 15 preguntas, que es un primer levantamiento para saber más o menos por dónde va. O sea, quiere un sistema, quiere un servicio, quiere solamente que le hagamos el reporte con los datos que ya los tiene. Entonces, eso ayuda mucho a esta comunicación, porque el cliente muchas veces quiere 10 cosas, pero de esas 10 tú solamente puedes hacer una o Sí. dos. Entonces tienes que tratar de hacerle entender que de las 10 cosas que él quiere, tú solamente vas a satisfacer una o dos. ¿Cachai? Entonces ahí también es súper aplicable. No, y algo que es, claro, que tú lo mencionas, tiene que ver con las preguntas. A veces nos cuesta hacer preguntas, nos cuesta decir, oye, voy a Sí, hacer una pregunta, a lo mejor voy a sonar, y ahí tiene que ver con los juicios también que nos hacemos, oye, a lo mejor voy a sonar muy pesado si pregunto, entonces como sí, que pues. me cohíbo un poco. Yo creo que las preguntas Mm. son súper importantes. Y un buen jefe tiene que hacer preguntas. Un empleado que quiere lograr cosas tiene que hacer las preguntas y tiene que hacer preguntas que le ayuden a hacer mejor su trabajo. Una de No, y las herramientas también un emprendedor debe hacer emprendedor. esto, debe filtrar qué es lo que quiere ese cliente para que después hacer el match. Siempre tenés que estar haciendo el match. O sea, y eso en cualquier negocio. O sea, hasta si cortas el pelo, eres peluquero, tú tienes que preguntarle al cliente porque usted, sobre todo, me imagino, cuando te cortas el pelo, te hacís cosas en el pelo tú tienes que darle a entender al peluquero qué necesitas y cómo lo quieres. Entonces, al mismo tiempo, ese peluquero debe entender qué tipo de corte quieres y saber si lo puede hacer o no. Un restaurante, no sé, tú vas a un restaurante y pensáis que, no sé, veis el letrero afuera y pensáis que la comida va a ser, no sé, gourmet y entráis, ponte tú y para ponerlo súper súper extremo, no sé, pues eso es pizza y completo. Entonces, a lo mejor en el letrero solamente hablaba nomás de comida rica, pero entraste y recién en la carta te diste cuenta. Entonces, esas cosas se hacen en cualquier negocio y siempre debería, yo creo, debería estar esta comunicación entre hacer el match entre lo que el cliente anda buscando versus lo que yo estoy tratando de ofrecer. ¿Cachai? Sí. Mira, y pensando en eso me acordé porque, bueno, con mi hermana nosotros tenemos la agencia, trabajamos en una agencia de viaje y yo creo que ahí es súper importante porque a veces la gente te dice, oye, tengo ganas de ir a Disney. Ya, cuéntame. Entonces uno empieza con la pregunta ya. ¿Ha ido alguna vez? No. ¿Qué le gustaría conocer? ¿Quiere que le muestre, que le cuente de qué son los parques, cuál es su idea, su presupuesto? ¿Hay algún hotel que ha visto? Entonces hay gente que, claro, que tiene muchas ganas de viajar, pero tiene unas ideas así como, no, es que hay un solo parque, entonces empezáis como a recoger, y hay veces que sí, oye, un paquete básico sale esto. ¿Está de acuerdo a su presupuesto, sí o no? No, sabéis que muy lejos. Entonces no seguís conversando Y porque listo, y exacto. ¿No? Y vais filtrando muy rápido, entonces le permite uno al cliente el saber si estaba hablando con la persona adecuada y a ti, emprendimiento, empresa, te permite saber si realmente es un cliente para ti, ¿cachai? Mi esposa, de hecho, le pasa lo mismo, tú sabes, la Maca hace peluquería canina, pero cuando ella decía, no, yo hago peluquería canina, la persona al otro lado pensaba que era solo cortarle el pelo al perrito. Y ah, ya. resulta que no, pues ella tuvo que hacer un afiche donde decía, o sea, aparte de cortarle el pelo, yo lo baño, le aplico perfumes, le corto las uñas, le reviso, qué sé yo, si tiene pulga, etcétera. Eh, entonces, le hacía varias cosas que cuando uno dice peluquería canina, la otra persona piensa que es solamente cortar el pelo. Entonces, cuando tú le das la explicación de todo, recién ahí el cliente, ah, perfecto, y ahí entiende el valor del servicio y si está dispuesto a pagarlo, ocurre el match que yo hablo. Entonces, está pero súper bien los ejemplos. Sí, sí, porque en el fondo te ayuda a conectar, como decís tú. Entonces, clave. Si no nos comunicamos bien, si no comunicamos bien el servicio, podemos no encontrar a nuestros clientes o nuestros clientes no nos pueden encontrar, a lo mejor nos necesitan y no nos están encontrando porque hay una falla en la comunicación. Entonces, la comunicación, o sea, yo creo que es una habilidad importante y siento también que
Actualmente el tema, Ujú. bueno, el tema de la pandemia siento que afectó mucho el tema de la comunicación. Fue un momento en que se perdió mucho de esta comunicación que podemos tener. Y algo que es importante también tiene que ver con la comunicación verbal y la no verbal. Y por ejemplo, en el caso, yo tengo muchas reuniones virtuales en el proyecto en el que estoy. Y muchas veces la gente no pone la cámara. Razones no las sé. Y siento que nos perdemos de parte importante de la comunicación, porque yo, por ejemplo, nosotros estamos en reunión y tú tienes la cámara apagada, yo no sé si estás, si no estás, si estás ocupado, si estás haciendo otra cosa, si estás sentado realmente frente al computador. Entonces yo no voy a conectar nada contigo. Yo probablemente voy a hablar y voy a conversar con los que veo en las cámaras. Oye, tú, tanto, tanto. Y se genera una conversación con las personas a las cuales tú estás mirando. Y el que está sin cámara, yo siento que a veces, obviamente, la gente lo hace a propósito. Oye, me voy a poner sin Sí, cámara para que no me hablen, pero pierdes parte. Entonces, yo creo que a veces la gente no es tan consciente que al hacer esto es como que tú en una junta física es como que ponía una pared, oye, una cortina, no me veas. Entonces, también es sí, importante esta comunicación no verbal. pero ahí voy a hacer un poco de defensa porque tengo que reconocer que yo también a veces lo hago. No, pues te digo que, claro, me han pasado varias cosas. Por ejemplo, cuando al principio me pasaba lo mismo que a ti, yo creo que tiene que ver con factores, con varios factores, generacionales. No sé, me pasa, por ejemplo, que cabros más jóvenes, no sé si tú tenías ese dato, más jóvenes, casi todos apagan la cámara en reuniones. Eso me pasa a mí. Ya, yo también la apago ahora de vez en cuando. Y la apago por varios motivos también. Entre los que dices tú, puede ser porque a veces hay reuniones que tú sientes que no aportas, entonces, claro, apagáis la cámara y esperáis, estáis ahí como atentos. Así, caí en lo que decíamos recién, el error de la multitarea, entonces apagáis la cámara, apagáis el micrófono, estáis escuchando y aprovecháis y estáis escribiendo el correo al jefe o estáis mandando una cotización que se te olvidó a un cliente. Pero me pasa que lo que yo creo, uno, cuando es generacional, los cabros hoy día como más jóvenes eh, no le ven la importancia de lo que tú dices. Y ahí yo digo, ese factor sí es positivo. La importancia de conectar, la importancia de no olvidarnos que somos personas y que desde ahí parte algo positivo en una relación laboral, profesional, cliente, proveedor, lo que sea. Por lo tanto, ellos se lo están saltando en esa parte. Pero también soy defensor, por eso decía que te iba a decir esta parte, defensor en el sentido que hoy día como el mundo está tan rápido, imagínate hoy día con la pandemia, ya podemos trabajar desde cualquier lugar. Entonces antes era que si no estabais en la oficina, no estabais trabajando, pero hoy día no, pues, hoy día te podéis conectar y estáis así, pues estáis conectados, por ejemplo, en una reunión como nosotros, pero al mismo tiempo estáis mandando un WhatsApp a un cliente, como te decía yo, o estáis respondiendo un correo. Entonces hoy día creo que están cambiando muchas formas de cómo uno se comunica. Por eso creo que lo básico, lo principal, que es lo que dices tú, es no perder que nos estamos conectando con otra persona, necesitamos conectarnos. Sí o sí es importante que de alguna manera sigamos teniendo esa conexión, pero yo al menos defiendo, como te digo, entre comillas, este tema, porque creo que estamos siendo bombardeados también por muchos factores. Entonces tienes que seguir siendo productivo, tienes que seguir cumpliendo muchas cosas. Entonces vienes y ajustas este tipo de comunicación. Entonces, buen punto porque hay que estar atento a que no te perdiste nada. O sea, apagaste la cámara y puede ser que te perdiste justamente algo súper importante y después no podía aportar. ¿Cachai? Y otras cosas, y otras veces te puede pasar al revés, positivo, o sea, justamente apagaste la cámara y pudiste por fin mandar ese correo con esa cotización a ese cliente que te la estaba pidiendo desesperado porque lo único que quiere es comprarte, ¿cachai? Entonces es Sí, mira, como y que yo tiene de ahí, varias cosas. sí, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Y creo que tiene que ver también con que hay situaciones en las cuales podemos estar, o a lo mejor no estamos ahí haciendo mucho, que yo siento que el multitasking tampoco te ayuda mucho, desde mi No, perspectiva, yo siento que tampoco no, podéis eso ver está como... comprobado, eso está comprobado, el multitasking no es productivo, así Entonces, que y también entiendo que a veces hay situaciones en las cuales yo no voy a aportar. Entonces, a lo mejor pensaría que
si voy a estar, estoy. Si no, no estoy. ¿Me entendí? Es como que yo siento que el estar como a medias, como que tampoco te ayuda. Y a mí me pasa, Sí, claro, que cuando quiero una opinión de alguien, yo la opinión no se la voy a pedir a los que están con la cámara apagada. Y eso me pasa. Si estoy conversando, sí, sí, pues porque no como sé que si... no sentís que estáis conectados, sí, eso puede ser, Entonces, sí, eso puede ser. genera sí una, para mí sí te genera una pérdida en la comunicación. Entonces, Sí, sí, tenerlo en cuenta que estamos en este mundo y tener en cuenta que nos perdemos y que no nos sí, perdemos. Porque puede ser que sí, oye, da lo mismo, me pierdo esta reunión y a mí me da lo mismo. Pero ser consciente que nos perdemos de algo, yo creo que eso es importante, independiente de el por qué sea, o el que ganó, que pierde, que sí nos perdemos de algo. Entonces, el tenerlo en consideración, yo creo que eso igual es importante en torno a la comunicación. sí. Y algo que Oye, lo otro que igual, te iba a comentar, te iba a comentar otra cosa para que no se nos vaya nomás y tú me decís si lo alcanzamos a hablar, que yo creo que este tema de la comunicación es tan aplicable que estaba pensando incluso en nuestras relaciones personales, de pareja, que siempre hablábamos, hijos, eh, familiares. Muchas veces pasa que te peleáis con un familiar eh, por el solo hecho que, no sé, pues viste capaz que un mensaje en WhatsApp, algo que sentiste que dijo contra ti y no lo conversaste. Y se generó eso, entonces se genera un malestar en la familia, las parejas también, o sea, si no estáis constantemente conversando con los hijos también, o sea, si le dijiste algo al hijo y ese hijo te entendió que solamente lo retaste por retarlo, eh, y no le explicaste que a lo mejor quieres enseñarle algo, yo creo que también es súper aplicable este tema de la comunicación en este entorno más personal, ¿cachai? A mí me pasa harto, yo con mis hermanos, converso harto, con mi esposa también, yo creo que yo soy súper conversador, eh, con mis hijos son más chicos, pero creo que es muy importante utilizar también esta herramienta en ese caso. No sé cómo lo veis tú, si también tenías ahí tips o cosas que te han pasado en el ámbito más personal o familiar. sí, yo creo que sí, es que es importante la comunicación y en el ámbito de los hijos, en el caso con mi hija, hay cosas que yo he tratado de utilizar herramientas que me ayuden a comunicarme mejor que ella. Que podamos conectar de buena manera y yo creo que lo he ido logrando. Yo creo que lo que genera una buena comunicación tanto con la pareja como con los hijos o con tu entorno más íntimo es la confianza. Bueno, se puede extrapolar también a otros espacios y cuando tienes confianza con tu hijo es genial porque tu hijo va a ir a decirte las cosas que pasan y pensando en cómo está el Exacto. mundo ahora y que hay tanto bombardeo hacia los niños, Sí, eso igual es, yo lo encuentro terrible, que se ven expuestos a 100 veces más cosas que las que nos veíamos expuestos nosotros antes. Y que tu hijo puede decir, ¿sabéis qué? Le voy a contar a mi mamá, le voy a decir, voy a conversar con ella y me siento a gusto y tranquilo conversando con ella. Yo creo que es clave. Entonces, el fortalecer estas instancias de comunicación y el evitar, y ahí a lo mejor un tip, el tema de cuando nuestros hijos cometen errores, ¿qué puede pasar? Todos cometemos errores. Estamos ahí para ayudarlos. El enjuiciarlos, yo creo que no les ayuda. El decir, oye, ¿cómo eres tan menso? ¿Cómo eres así? ¿Cómo te portas tan mal? ¿Cómo eres tan desordenado? ¿Cómo? Empezamos con nuestros juicios personales, que eso al final les quedan de por vida. O sea, les van a quedar marcados sí, años. El poder explicarles la situación y el poder conversar y que nosotros emocionalmente estemos bien, porque si nosotros perdemos el control, olvídate, tus hijos van a perder el control también, porque ellos están aprendiendo a regularse emocionalmente. Entonces la conversación tiene que ser desde mi postura más tranquila emocionalmente, para que esa conversación que tengamos en ese error que cometió, en eso que se portó mal o hizo alguna travesura que a lo mejor no está bien y que no la vuelva a repetir, tiene que ser desde una mirada desde emocional del padre, que es el que está guiando, que pueda apoyarlo y que lo pueda ayudar a crecer. Porque los niños no tienen todo su cerebro emocional desarrollado todavía. Entonces, si nosotros nos descontrolamos y le empezamos a tirar cosas así como juicios encima a los niños, es complicado el poder generar buenos lazos y se genera esta desconfianza finalmente, que es un elemento que aparece sí, con la buena comunicación y que lo vamos a dejar igual como algo que aparece. Si nos comunicamos bien, aparece la confianza y la confianza es clave para todos los procesos, procesos de equipo, procesos de generación de trabajo, procesos con con clientes, en el caso del clientes. emprendedor. Entonces,
son elementos que se van conectando unos con otros y que podemos generar estos espacios, ya sea de confianza, ya sea de generar espacios de conexión, que yo creo que la comunicación también influye. Hay un elemento que, así como para dejarlo también, que en algún momento también podríamos profundizar, que tiene que ver con la empatía. Yo creo que es algo que nos falta y que también tiene que ver con la, Temazo, que sí, tiene que ver otro con la. temazo ahí, Sí, yo creo que a lo mejor podemos profundizar en otro capítulo porque también está sí. relacionado con la comunicación. Se habla mucho de Podríamos poner. engancharlo también con lo que hemos hablado en otro episodio también, creo, del ego, porque también ahí puede influir mucho el ego que hay, que tenemos las personas, versus esta empatía que es tratar de ponerse en los zapatos del otro. Así que mira, ahí salió otro tema sin querer, ¿viste? Sí, y yo creo que también tiene que ver con la comunicación. Así que podemos algo que es profundizarlo. Sí. Eh, el tener comunicación abierta y transparente, en acostumbrarnos también a hacer feedback con los equipos, el poder decirles Ah, explícitamente tremenda herramienta. lo que Sí, qué tenemos. bueno que lo mencionaste, se me había ido. Feedback, tremendo tip, tremenda herramienta para empresas. Puta, pienso en emprendimiento también, feedback con los clientes, o sea, estar constantemente dando feedback y pidiendo feedback lo encuentro también súper potente. Sí, ya hay herramientas así como súper prácticas que uno puede aprender para dar el feedback. Entonces, el poder ponerlas en práctica, oye, a lo mejor al principio me va a costar dar feedback, me va a ser un poco más lento, se me va a hacer un poco más complicado. Sin embargo, la práctica hace el maestro, así que uno tiene que ahí seguir Sí. intentándolo para poder generar después buen feedback y ya después va a salir natural. Lo mismo que con las preguntas, lo mismo que con la escucha y lo mismo con el feedback. O sea, son cosas que yo las puedo aprender y desde el aprendizaje las puedo practicar y cuando las llevo a la acción constantemente se van a hacer parte de mi vida. Entonces, eso es como lo Sí. que a mí me gustaría como dejarles en el episodio de hoy que hemos estado hablando de la comunicación. Sí, yo igual yo diría que como resumen, si tú te das cuenta de todas las cosas que hemos hablado, podríamos decir que la comunicación siempre está dentro de la vida cotidiana, es un proceso que no termina nunca. Podríamos decir que hay muchas herramientas, pero no sé, por resaltar la que hemos dicho, o sea, dar claridad de lo que uno necesita o lo que uno quiere, poner plazos, súper importante, negociar. Muchas veces se puede negociar. Está este tema de la escucha activa que tú mencionaste al principio, súper importante. O sea, saber escuchar cuesta mucho. A mí yo reconozco que también me cuesta, es una cosa que lo trato de practicar. Eh, y lo otro que mencionábamos, este tema de poder tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y de esa manera regular lo que me está diciendo y ahí entra lo que le hablamos ahora último, el feedback. Entonces, yo creo que es un proceso súper bonito, pero tener conciencia de que hay que mantenerlo vivo de forma constante. Sí, absolutamente. Hay que potenciarlo. Y se puede potenciar. Yo creo que a veces las personas piensan, oye, es que yo no nací con esa habilidad. Sí se puede. Sí se puede trabajar y se puede potenciar. Es algo que se hace, que se puede realizar y que puede ir creciendo. Y yo veo, el otro día tuve el cierre con mis estudiantes que hicieron un programa de empleabilidad y veo sus desarrollo de habilidades. O sea, se nota, se palpa ese desarrollo de habilidades, se puede hacer. Así que lo podemos lograr, podemos hacer cosas interesantes en el ámbito de habilidades. Bueno, estamos llegando al final de este episodio que hemos estado conversando de comunicación. Si quieren comentarnos algo o que quieren a lo mejor ver más temas o escuchar más temas acerca de esto o temas que puedan salir desde el tema comunicación, coméntenos, déjenos un mensajito. Síganos en redes sociales, estamos ahí, conectemos, conversemos si es que quieren aprender algo nuevo. Y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast. Bien, Jaime, gracias, que estés muy bien. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Tú Cuídate. también, Caro, que estés muy bien, súper entretenido, así que ojalá que nos digan nomás si les gusta o no y nos vemos en un próximo episodio. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprende un día a la vez. Nos vemos en una próxima oportunidad y atentos a nuestras redes sociales. Que estén muy bien.